Dios les bendiga, hermanos, bienvenidos a este estudio del estudio del Nuevo Testamento. Este es un libro de texto de estudio independiente que ha sido desarrollado por el profesorado de Global University. Les quiero recordar que para sacar el mayor provecho es importante que lean también el libro Estudio del Nuevo Testamento desarrollado por los profesores de Global University. Estamos todavía estudiando la unidad número 1 que se titula Los Evangelios y el libro de los Hechos. Los libros del Nuevo Testamento fueron escritos para la iglesia o ese grupo de creyentes que se habían formado y también para nosotros. Los evangelios, mis hermanos, nos enseñan a los creyentes la vida y las enseñanzas de Cristo. Hechos y las epístolas, Romanos a Judas, registran la historia y el desarrollo de la iglesia y enseñan cómo vivir la vida cristiana. Y el último libro del Nuevo Testamento, que es Apocalipsis, anuncia la victoria final de Dios sobre sus enemigos, sin importar el público o el tema o el género. No obstante, cada libro del Nuevo Testamento nos da una imagen de Cristo. En esta primera unidad, después de un breve sinopsis del Nuevo Testamento, nos hemos estado enfocando en los evangelios y ahora nos enfocaremos en el libro de los Hechos. Se considera el trasfondo o marco, el propósito y también un bosquejo de cada uno de los libros y junto con sus principales enseñanzas y su énfasis. Sobre todo, mis hermanos, hemos ido descubriendo y seguiremos descubriendo las verdades que Dios nos quiere enseñar a través de la perspectiva única de cada uno de esos escritores. Tómese el tiempo de leer cada uno de los libros del Nuevo Testamento mientras nos vamos acercando a cada una de las lecciones. Estamos ahora en el capítulo número 4, que es acerca del libro de los Hechos. Hechos relata el cumplimiento de la promesa de Jesús en mandar al Espíritu Santo. La iglesia primitiva necesitaría la ayuda y el poder del Espíritu para compartir la verdad de Jesús y poder soportar la persecución. De hecho, mis hermanos, en Hechos la persecución fue la clave para esparcir el Evangelio. Por medio de ella, Dios dispersó a los creyentes y mandó su mensaje de salvación de Jerusalén hasta Judea, hasta Samaria y hasta lo último del mundo conocido. Entre las muchas otras personas descritas en Hechos, el libro resalta los ministerios de Pedro y también de Pablo, dos hombres que fueron cambiados radicalmente por el poder del Espíritu y por la verdad de la salvación de Jesús. Mis hermanos, al leer a través del libro de los Hechos que el poder del Espíritu enriquezca su vida de una nueva manera y que le fortalezca para cumplir el propósito que le ha dado a completar, tal como lo fue para los creyentes de la iglesia primitiva. Nuestra primera lección, 4.1, se titula Comprender el libro de los Hechos. El primer tema clave que encontramos es acerca del título de Hechos. Cuando Lucas primero escribió Hechos como la segunda parte de su evangelio, no tenía título. Como en el año 150 después de Cristo, los creyentes comenzaron a llamar el libro de Lucas los Hechos de los Apóstoles. Seguramente porque Hechos 1 da los nombres de los apóstoles, Hechos 1:13. Sin embargo, en la lectura del libro, los nombres de la mayoría de los apóstoles ya no reaparecen. Después de Hechos 1, los únicos apóstoles nombrados son Pedro, Juan, Santiago y Pablo. Hechos capítulo 1 al 12 se enfoca principalmente en Pedro, mientras que Hechos 13 hasta el 28 caracteriza a Pablo como el personaje principal. De verdad, el Espíritu Santo se recalcó más que cualquiera de los apóstoles. Lucas introduce al Espíritu Santo en los primeros versículos de Hechos. Nos recuerda que Jesús enseñó por medio del poder del Espíritu, Hechos 1:2, y que sin el poder del Espíritu Santo los apóstoles no continuaron el ministerio de Jesús. Jesús les ordenó no salir de Jerusalén hasta que el Espíritu les llenara, Hechos 1:4 al 5. Y después de su ascensión al cielo, Jesús mandó al Espíritu para vivir dentro de cada creyente y dotarlo de poder. Así, desde el principio de Hechos, Lucas hace hincapié que el Espíritu Santo es la clave para el ministerio. Se refirió al Espíritu más de 50 veces a lo largo del libro. Por este motivo, muchos concuerdan que el mejor título de Hechos es Los Hechos del Espíritu Santo. Leamos ahora el autor de Hechos. Tal como los otros escritores de los evangelios, Lucas no pone su nombre al comienzo de sus libros. Sin embargo, la mayoría de los maestros conservadores de la Biblia concuerdan que Lucas es el autor de Hechos por al menos 4 razones. Aquí va la primera. El escritor de Hechos viajó con Pablo en algunos de sus viajes misioneros, como se apunta en pasajes tal como Hechos 16:10. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia. La forma plural de la palabra procuramos recalca que el escritor estaba con Pablo. También tenemos pasajes similares en Hechos 25, 21:18, 27:1 y 28:16.
Según Colosenses 4:14, Lucas fue un médico gentil que viajó con Pablo, y de esta manera Lucas parece un seguro candidato en la autoría de Hechos. La segunda razón es que el autor de Hechos escribió también un libro previo, ya que Hechos 1:1 leemos en el primer tratado o Teófilo, habla acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. La frase primer tratado se refiere al Evangelio de Lucas. Tanto Lucas como Hechos están escritos para la misma persona, Teófilo, como una serie histórica. El Evangelio de Lucas revela todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. De la misma manera, Hechos revela lo que Jesús continuó haciendo y enseñando por medio del Espíritu Santo en la vida de los apóstoles. Entendemos mejor estos dos libros cuando los estudiamos juntos como una sola obra. La tercera razón es que el escritor del Evangelio de Lucas no era un apóstol. En Lucas 1, del 1 al 3, Lucas dice que otros le enseñaron las cosas que escribió. Es decir, no fue un testigo ocular. De la misma manera, parece que el escritor de los Hechos no fue un apóstol. Lucas encaja dentro de esa descripción. Y lo último, los creyentes desde la iglesia primitiva al presente han aceptado a Lucas como el autor del tercer evangelio y también de los Hechos. Los padres de la iglesia primitiva, como Ireneo y Clemente de Alejandría, reconocieron a Lucas como el autor. Asimismo, podemos encontrarlo en el canon muratoriano, que identifica a Lucas como el autor de Lucas Hechos, viéndolo como un volumen. El canon declara lo siguiente, dice: sin embargo, los hechos de todos los apóstoles han sido escritos en un volumen. Lucas lo dirige al excelentísimo Teófilo. La tendencia de ver a Hechos como una obra separada pudo haber procedido de la temprana compilación de los 4 evangelios en una colección individual. Esto vino a ser conocida como el Evangelio cuádruple, dejando a Hechos como un volumen separado. Por estas razones, mis hermanos, Lucas es bien establecido como el autor de Hechos, así como su Evangelio. Pese a que no fue un apóstol como lo fue Pablo, Lucas escribió más palabras en el Nuevo Testamento que el mismo Pablo. Leemos ahora sobre la fecha de Hechos. Determinar la fecha en que Hechos fue escrito involucra examinar eventos que el libro registra y que no registra, ya que Hechos describe la primera experiencia de Pablo en prisión en Roma, como en el año 60 al 62 después de Cristo. Lucas debió haber escrito el libro después de esto. Después, en el año 64, un César llamado Nerón culpó a los cristianos por un incendio que quemó gran parte de Roma y comenzó a perseguirles. El hecho de que los hechos muestran una buena relación entre Pablo y el gobierno romano sugiere que el libro fue escrito antes de la persecución bajo Nerón. Además, Lucas no parece mencionar la destrucción de Jerusalén, que tomó lugar en el año 70 después de Cristo. Esto nos lleva a creer que Hechos fue escrito antes de que Jerusalén fuera destruida. La mayoría de los maestros de la Biblia creen que Lucas escribió los Hechos alrededor del año 63 después de Cristo. Leamos ahora sobre el propósito de Hechos. El peligro de estudiar los Hechos es el que podemos centrarnos demasiado en toda la acción y perdernos el cuadro más amplio. Lucas seleccionó las historias que incluyó por razones específicas, mis hermanos. Aunque es cierto que Hechos provee una historia de los primeros 30 años de la iglesia, Lucas no contó todo lo que él sabía. Por ejemplo, en Hechos 27 declara que Pablo enseñó hasta medianoche en Troas, pero no describe cosa alguna de lo que Pablo enseñó ahí. Todos los temas que Pablo enseñó en Troas esa noche hubieran compilado un libro más grande que Hechos mismos. Imagínense cuántos libros tomaría para contar todo lo que pasó en la iglesia durante los primeros 30 años. En realidad, Hechos relata solo un pequeño porcentaje de todo lo que pasó en la iglesia primitiva. Ahora una pregunta: ¿por qué omitió Lucas la mayoría pero incluyó unas pocas historias y eventos? ¿Por qué guió el Espíritu Santo a Lucas a escribir solamente acerca de algunas cosas? Podemos identificar por lo menos 5 propósitos por los que Lucas escribió Hechos. El primero de ellos, servir como puente entre los evangelios y las cartas de Pablo. Durante el siglo I, muchas iglesias a lo largo del mundo mediterráneo dependían de las enseñanzas orales de los apóstoles o de los alumnos personales de los apóstoles. Además, los evangelios escritos y algunas epístolas comenzaban a circular individualmente y varias como ediciones agrupadas. Esto dejó a algunas iglesias sin un entendimiento comprensivo del desarrollo y divulgación del cristianismo y los eventos que confirmaron su validez. Hechos ayudó a llenar esos huecos de entendimiento y por lo tanto a validar el evangelio y a proporcionar un puente entre los evangelios y las epístolas. Algo interesante, mis hermanos, Lucas escribió Hechos después de que Pablo escribió la mayoría de sus epístolas. Hechos 13 al 28 relata los viajes de Pablo y sus iglesias fundadas en Galacia, en Tesalónica, en Corinto, en Éfeso y en Filipos.
Los hechos también nos presentan a Timoteo y a Tito, así como otros individuos mencionados en las cartas de Pablo, tal y como Aquilas y Priscila. De esa manera, Hechos proporcionó un trasfondo para poder entender mejor los escritos de Pablo. Otro propósito es trazar el crecimiento de la iglesia. Otra razón por la que Lucas escribió Hechos fue para revelar cómo la iglesia creció, al menos en 4 formas. Primero, la iglesia creció numéricamente. En el día de Pentecostés, la iglesia cabía en un aposento alto. Entonces miles de judíos fueron salvos en Jerusalén. Hechos 6:7 revela que muchos más, incluyendo muchos sacerdotes, aceptaron a Cristo. La persecución esparció a los creyentes que testificaron e instruyeron a los nuevos creyentes donde quiera que iban, y a lo largo de Hechos vemos incrementar el número de creyentes. Segundo, la iglesia creció geográficamente, y aunque la iglesia empezó en Jerusalén, Hechos explica cómo la persecución esparció a los creyentes a nuevas ubicaciones, Hechos 8:1. También describe cómo los viajes de Pablo ayudaron a expandir la iglesia, y aún así, antes de la llegada de Pablo allí, la iglesia estaba en Roma, Hechos 28:14 al 15. También Hechos 1 comienza en Jerusalén y en Hechos 28 termina en Roma. Lucas organiza sus historias para mostrar el crecimiento de la iglesia a diferentes regiones. Tercero, la iglesia creció socialmente. La iglesia primitiva era una iglesia judía, Hechos 1:1 hasta el 7:60, pero pronto se expandió a otros grupos étnicos. Y según Hechos 2, los judíos y los convertidos al judaísmo de 15 diferentes regiones habían escuchado el evangelio. Hechos 6:1 revela que la iglesia incluía 2 grupos judíos, uno que hablaba griego, que eran judíos griegos o helénico, y otro que hablaba hebreo o arameo. Hechos 8, Felipe predicó a los samaritanos y más tarde a un etíope. En Hechos 10 cuenta cómo la visión de Pedro se relacionaba con Cornelio, quien era un centurión romano que llevó a cambiar su actitud hacia los gentiles. Los apóstoles ahora entendieron que hasta los gentiles podían ser salvos, un hecho que maravilló a los creyentes judíos. De esta manera las murallas del prejuicio comenzaron a caer, aunque no sin algún recato inicial, claro. En Hechos 11:19 al 23, cuando unos cuantos judíos comenzaron a testificar a los griegos, los apóstoles mandaron a Bernabé para evaluar la situación. El retorno de él fue con un reporte alentador. Ya en Hechos 13, Pablo estaba empezando a predicar a los gentiles después de que los judíos de la región rechazaron las buenas nuevas. De esta manera, mis hermanos, la iglesia creció para incluir a personas de todas naciones, tribus, idiomas y culturas. Cuarto, la iglesia creció teológicamente. En los primeros días, la mayoría de los judíos creyentes necesitaban tiempo para entender completamente la relación entre la ley y la gracia. Hechos 15 se enfoca en una pregunta que es muy importante. ¿Es necesario que los gentiles sean circuncidados y que guarden la ley de Moisés? La respuesta de Pedro fue no. Hechos 15:1. Aún así, los líderes judíos de la iglesia pidieron a los gentiles seguir algunas pautas justas para poder promover la unidad entre los creyentes judíos y los creyentes gentiles. Así, Hechos describe cómo la teología de la iglesia creció para poder incluir todo tipo de personas. Otro de los propósitos de Hechos, mis hermanos, es explicar y defender la iglesia. En Hechos, Lucas presenta a todos la fe cristiana. Él explica el trasfondo, el crecimiento y la fe de la iglesia de una manera que invita a las personas a recibir y a seguir a Jesús. Mientras lee Hechos 4 del 8 al 12, note cómo defiende el cristianismo ante los judíos. Por otro lado, Hechos 25, 8 al 11 defiende la fe ante los gentiles. El Espíritu guía a Lucas a responder las preguntas religiosas de ambos grupos religiosos. Hechos también contesta preguntas que líderes del gobierno hicieron sobre el cristianismo. Según algunos relatos de Lucas, la iglesia es pacífica y los creyentes respetan a los líderes del gobierno. Las revueltas y problemas civiles que se registran en Hechos eran siempre causados por los enemigos de la iglesia. Hechos nos da 7 ejemplos para poder mostrar que el cristianismo tenía una buena relación con el gobierno romano. Primero, el gobernador o procónsul de Chipre, Sergio Paulo, creyó cuando Pablo y Bernabé vinieron ante él, Hechos 13:12. En Filipos, el carcelero romano fue salvo y los gobernantes de la ciudad pidieron perdón por azotar a Pablo, un ciudadano romano, Hechos 16:11 al 40. Galión, el gobernador de Acaya, se negó a juzgar a Pablo porque no tenía interés por los problemas de la ley judía. Hechos 18. Los oficiales de Asia Menor eran amigos de Pablo. El funcionario de la ciudad de Éfeso restauró el orden y rescató a Pablo del peligro. Hechos 19:31. Claudio Lisias, un capitán del ejército romano, protegió a Pablo cuando los judíos atacaron al apóstol en Jerusalén.
Hechos 21 y 22. El gobernador Félix en Cesarea escuchó a Pablo hablar del Evangelio. Hechos 24. Y el gobernador Festo en Cesarea creyó que Pablo era inocente de los cargos presentados por los juicios. Hechos 25. Lucas seguramente escribió Hechos mientras que Pablo estaba encarcelado en Roma para que cuando Pablo fuese a juicio, Hechos apoyara su defensa. Y asimismo, Hechos ayudaría a defender creyentes en otras partes. De esta manera, la tercera razón por la que Lucas escribió Hechos fue para explicar y defender la fe. Guiar la fe y práctica fue otra de las razones. Hechos ofrece guía para la fe y acciones cristianas. Algunos discuten que no debería usarse Hechos como una guía para la doctrina porque registra historia, pero recuerde que Lucas escribió una historia selectiva, no usa historia completa. Además, se sabe que Pablo usó historia con el propósito de enseñar. Entre otros ejemplos, Pablo examinó la historia de Abraham desde el libro histórico de Génesis para poder enseñar que somos justificados por la fe en Romanos 4. De la misma manera, Lucas usó la historia para enseñar ciertos temas. Él escogió unas cuantas historias y eventos con propósitos especiales, uno de los cuales era recalcar lo que creía la iglesia primitiva. Lucas se daba cuenta que conocer la fe de la iglesia primitiva ayudaría a los creyentes, a otros creyentes, porque el mismo pacto, el nuevo pacto, cubre a todos. La iglesia en Hechos nos enseña a creer en varias cosas. Nos enseña a creer en las Escrituras, en la oración, en compartir y la comunión, a creer en la obra del Espíritu Santo, en glorificar a Cristo, a creer en conocer y adorar a Dios, testificar en señales y milagros, en ser llenos del Espíritu, hablar en lenguas, profetizar y otros dones espirituales, a creer en resolver los problemas de crecimiento de la iglesia, en evangelizar y enseñar a los nuevos creyentes. Nos enseña a creer en el poder de Dios. Él está trabajando durante la persecución y ama a aquellos en todas las naciones. Lucas no sabía qué tanto tiempo la iglesia permanecería en la tierra, pero uno de sus propósitos era enseñar a los futuros creyentes. Los creyentes hoy todavía necesitan el libro de los Hechos para guiarles y darles poder para la vida y el servicio. Y el quinto de los propósitos, recalcar la llenura del Espíritu como clave para testificar. Todos los propósitos de Lucas son importantes, pero tal vez su propósito más grande fue recalcar el ministerio del Espíritu Santo por medio de los creyentes. El Evangelio de Lucas mostró que Jesús obró a través del poder del Espíritu. En Lucas 4, en Lucas 14, Lucas 18. El Evangelio de Lucas también registró la promesa de Jesús de que el Espíritu vendría sobre los creyentes en capítulo 11 y el capítulo 24. Sin embargo, en Hechos, Lucas menciona al Espíritu 55 veces. Usé una concordancia para examinar estos versículos en Hechos. A lo largo de su segundo libro, Lucas recalca que el Espíritu Santo es la fuente de todo lo que hacemos por Cristo. Justo antes de su ascensión, la promesa final de Jesús a sus discípulos fue: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Hechos 1:8. Vemos que la promesa cumplida a lo largo de Hechos fue que el Espíritu Santo dio a los creyentes el poder para testificar y trabajar para Cristo. Los Hechos registra 5 veces en las que varios creyentes fueron llenos con el Espíritu Santo y explica la evidencia externa de que esto había sucedido. En el día de Pentecostés, en Hechos 2, todos los 120 hablaron en nuevas lenguas, tan luego como fueron llenos con el Espíritu Santo. Los creyentes en Samaria, en Hechos 8, cuando vio la evidencia del Espíritu, Simón el hechicero ofreció dinero esperando experimentarlo. La conversión y llenura de Saulo, en Hechos 9, sabemos que Pablo con frecuencia hablaba en lenguas de manera privada. En la casa de Cornelio, Hechos 10, hablaron en nuevas lenguas. Y los creyentes en Éfeso, Hechos 19, hablaron en nuevas lenguas y profetizaron. Esta lista lleva por lo menos a 2 observaciones. Primero, note que los que fueron llenos del Espíritu ya eran creyentes. Todos los cristianos reciben el Espíritu al convertirse, Romanos 8:9, pero estos seguidores de Jesús necesitaban ser llenos con el Espíritu para poder ser poderosos siervos del Señor que amaban. Lo mismo es cierto para nosotros hoy, mis hermanos. Y segundo, Hechos con frecuencia relata que los creyentes hablaron en nuevas lenguas mientras eran llenos con el Espíritu, indicando que el hablar en lenguas era una señal externa de una llenura interior. Tenga en mente, sin embargo, que el propósito de ser lleno del Espíritu no es hablar en lenguas.
En cambio, el Espíritu nos llena para que podamos testificar de Jesús. Apreciamos hablar en lenguas porque la Biblia enseña que la iglesia primitiva la apreciaba. Hoy, de más de 520 millones de pentecostales y creyentes carismáticos en el mundo, muchos aprecian hablar en lenguas porque la Biblia lo enseña. En nuestro estudio del Nuevo Testamento es muy provechoso darse cuenta que los escritores del Nuevo Testamento con frecuencia tenían énfasis similares pero variados. Por ejemplo, Lucas, Juan y Pablo enfatizan aspectos del Espíritu Santo en sus escritos. Los tres hacen hincapié que el Espíritu Santo da poder a los creyentes para servir, pero Lucas enfatiza más este propósito del Espíritu Santo en sus dos libros. Sin embargo, Juan agrega el papel del Espíritu Santo como evangelista, enseñándonos que el Espíritu es el que atrae a los pecadores al Salvador, y Pablo incluye ambos de estos aspectos y agrega un tercero, el papel del Espíritu en ayudarnos a vivir una vida santa. El énfasis de Lucas en el servicio investido por el Espíritu en el libro de los Hechos se enfoca especialmente en ser testigos de Cristo. Notaremos el énfasis de otros escritores del Nuevo Testamento a medida que continuemos viendo el panorama del Nuevo Testamento. El Espíritu Santo, mis hermanos, quiere obrar a través de todos los creyentes hoy. Su llenura nos da la osadía para poder servir, seamos clérigos o seamos laicos. Muchas de las iglesias que crecen más hoy en día enfatizan el ministerio de laicos. En algunas iglesias los laicos dirigen más de 100 ministerios distintos. Visitan al enfermo, alimentan al pobre, enseñan a las personas a leer, son tutores de estudiantes, ayudan a las viudas, adoptan al huérfano y aconsejan a la juventud con problemas. Pintan escuelas en su comunidad y edifican construcciones para las iglesias nuevas. Tienen estudios bíblicos en sus hogares y encuentran numerosas formas de ministrar a aquellos que están heridos o en necesidad. Estos son solo pocos de los ministerios laicos que los pastores pueden fomentar. Mientras estamos llenos del Espíritu, Él puede llevarnos a una variedad de áreas ministeriales. Cada miembro del cuerpo de Cristo debe tener un ministerio. Cada creyente debe estar sirviendo a Dios y a otros activamente. El Espíritu Santo ayudará y dará poder a los creyentes en cada esfuerzo a los que Él les guíe. La iglesia primitiva tenía pocas de las cosas que tenemos en alta estima hoy, pero la iglesia se esparció como fuego alrededor del mundo. Muchos eventos e historias no estarían hechos sin el ministerio del Espíritu. El Espíritu es la clave para ayudar a cada creyente a llegar a ser un obrero eficiente. Y así terminamos la lección 4.1, demos comienzo a la lección 4.2, bosquejar el libro de los Hechos. Aunque bosquejar Hechos revela que está principalmente organizado en torno a los ministerios de Pedro y Pablo, Lucas también incluyó los ministerios de muchos otros. Hechos enseña que el Espíritu usa tanto a apóstoles como a otros. Por cada apóstol en el aposento alto había 9 laicos. Le doy algunos ejemplos de los 120 que estaban ahí. Le dije 108 de los 120 también oraron y testificaron de Cristo. Tenemos a Bernabé a través del libro de los Hechos, que fue generoso y vino a ser un amigo de Pablo y le ministró a Pablo y ministró junto a Pablo. Tenemos a Esteban, que sirvió como diácono, oró por el enfermo, testificó y enseñó de Jesús. Está Felipe, está Ananías, está Simón el curtidor, Cornelio, quien dio limosnas, invitó a otros a su casa. Está Lidia, quien dio hospedaje a los predicadores, Timoteo, quien viajó con Pablo y le ayudó, está Apolos, quien testificó de Jesús en Éfeso y en Corinto, entre muchos otros más. Está Lucas, quien escribió Hechos y también viajó con Pablo. Y les repito, mis hermanos, la lista puede seguir porque es demasiado grande, pero hablemos ahora o leamos ahora de los 2 bosquejos de Hechos. Este es el siguiente tema clave. Nuestro primer bosquejo de Hechos se basa en Hechos 1:8, y en este versículo el Señor Jesús describe quiénes debían dar testimonio, sus seguidores, y dónde debían dar testimonio: en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Este ministerio comenzaría después de la venida del Espíritu Santo, y de esta manera Hechos 1:8 divide los Hechos en 3 partes. Recuerde que estamos viendo la primera forma de bosquejar el libro de los Hechos. Entonces se podría dividir en 3 partes. Número 1, testificar en Jerusalén, que incluye desde el capítulo 1 al 7. La división o la sección número 2, testificar en Judea y Samaria, que sería Hechos 8 al 12. Y la sección número 3, testificar hasta lo último de la tierra, desde el capítulo 13 hasta el capítulo 28. Ahora hay un segundo bosquejo que es más detallado y es el que les voy a estar compartiendo ahorita. Y este incluye varias personas y sus lugares de ministerio.
Se puede dividir también en 3 diferentes secciones. La primera sección, testificar en Jerusalén, los mismos capítulos del 1 al 7, pero podemos hacer subdivisiones. Por ejemplo, cuando comienza el ministerio de Pedro, del capítulo 1 al 5, luego el ministerio de Esteban, capítulo 6 al 8. La segunda sección, testificar en Judea y Samaria, capítulos 8 al 12. Podemos dividirlo en estas subdivisiones: el ministerio de Felipe, capítulo 8, conversión de Pablo, capítulo 9, continúa el ministerio de Pedro, también capítulo 9 al 12, y el ministerio de Bernabé, capítulo 11 al 12. La última sección, testificar hasta lo último de la tierra, del capítulo 13 hasta el final. Hacemos las siguientes subdivisiones: los 3 viajes misioneros de Pablo, del capítulo 13 hasta el 21. Ahí vemos el primer viaje, el concilio de Jerusalén, el segundo viaje y el tercer viaje. Y la otra sección o subdivisión, los encarcelamientos y el viaje de Pablo a Roma. Esa sería otra forma de poder bosquejear este libro de los Hechos. Con eso terminamos la lección 4.2. Empecemos ahora la lección 4.3, testificar acerca de Jesús. Y el primer tema clave pues es ese, testificar en Jerusalén, en base de Hechos 1, capítulo 1 hasta el capítulo 7. Un breve repaso a Hechos 1 al 7. Esta primera parte de Hechos describe el ministerio de Pedro en muchas situaciones diferentes. Después de la ascensión de Jesús, Pedro se convirtió en el líder de la iglesia, tal y como Jesús había profetizado. Pedro condujo a los discípulos a elegir a Matías para poder reemplazar a Judas. Y Pedro entonces predicó en el día de Pentecostés y 3,000 personas fueron agregadas a la iglesia ese día. Pedro y Juan oraron y Dios sanó al manco en el pórtico del templo, en Hechos 3. Y más adelante, cuando los 2 apóstoles se presentaron delante del Sanedrín, Pedro habló con la dirección del Espíritu y defendió su ministerio, Hechos 4. Después, Pedro condenó a Ananías y a Zafira por mentir a Dios y a la iglesia, en Hechos 5. También dirigió a la iglesia en elegir 7 diáconos para poder asistir con ofrendas y comida a las viudas, Hechos 6. Una de las características sobresalientes de la iglesia primitiva, mis hermanos, era su unidad. Lo vemos a través de Hechos 1 al 5. Y hay muchos ejemplos. Por ejemplo, tenemos que con frecuencia oraban juntos, Hechos 1, 14, Hechos 4, 23. También creían las mismas enseñanzas, Hechos 2, 42, 4, 23. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, Hechos 2:44. Compartían sus posesiones con los que tenían necesidad, 2:45, 4:32. Comían juntos y adoraban juntos, Hechos 2:46. Todos los creyentes eran de un corazón y un alma, Hechos 4:32. En Hechos 6 y 7 vemos que Esteban es el personaje principal. Él fue uno de los primeros diáconos y un gran valiente defensor de la fe. Lleno del Espíritu, ejecutó milagros y habló con mucha sabiduría. Después de un juicio intenso y el sermón de Esteban inspirado por el Espíritu, los judíos incrédulos y furiosos lo asediaron y lo apedrearon. Es aquí cuando apedrean a Esteban que vemos el primer vislumbre del apóstol Pablo. Los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo, y Saulo consentía en su muerte. Con el martirio de Esteban, una gran persecución comenzó en contra de los creyentes, obligándolos a huir de Jerusalén. Los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio, nos dice Hechos 8:4. Y llegamos al siguiente tema clave, que es testificar en Judea y en Samaria, en base de Hechos 8 hasta el capítulo 12. Daremos un repaso breve por lo que encontramos a través de esos capítulos. Esta segunda parte de Hechos describe a los creyentes testificando en Judea y en Samaria. Felipe, un evangelista, fue uno de los 7 hombres escogidos para servir como diácono. La persecución le llevó a Samaria, donde predicó y ejecutó milagros. Muchos creyeron de su mensaje de Cristo, y cuando la iglesia en Jerusalén escuchó el reporte positivo del ministerio de Felipe, los apóstoles mandaron a Pedro y a Juan a Samaria para poder ayudar. Estos 2 apóstoles oraron para que los nuevos creyentes fuesen llenos del Espíritu Santo. Sabían que era importante para los nuevos creyentes tener el poder del Espíritu para servir a Jesús. Después de que los creyentes samaritanos fueron llenos del Espíritu, Pedro y Juan se fueron predicando en otras aldeas de Samaria. Al aviso del Señor, Felipe dejó Samaria y se fue al sur, llevando a Cristo a un oficial etíope cerca de Gaza, Hechos 8:26. Y durante este periodo, en su camino para imponer más persecución, Saulo tuvo un encuentro con Cristo en el camino a Damasco, esto en Hechos 9. Y Lucas puso tanta importancia en la conversión de Pablo que la volvió a contar 3 veces, en el capítulo 22 y en el capítulo 26, aparte de este capítulo 9. Y así Saulo, el gran perseguidor de la iglesia, se convirtió en Pablo, el predicador más conocido en la iglesia.
Aunque no leemos de su cambio de nombre, Lucas usa su nombre griego Pablo a lo largo de la mayor parte de Hechos. Esto puede reflejar el hecho de que el ministerio de Pablo vino a estar principalmente enfocado en los gentiles, aunque él continuó testificando a todo el que lo escuchase. Y entre tanto, Pedro viaja al sur de Judea y predicaba en Lidia, en Sarón y en Jope. Hechos 9. Por medio del ministerio de Pedro, un hombre manco fue sanado en Lidia y Dorcas resucitó en Jope. Muchos aceptaron al Señor por estos dos milagros. Los milagros todavía son un instrumento efectivo en esparcir hoy el evangelio. Más adelante, mis hermanos, Pedro fue a la casa de Cornelio, un gentil y un centurión romano en Cesarea. Hechos 10. Pedro tuvo el gozo de ver a Cornelio ser salvo y ser bautizado en agua. Después de creer, los gentiles en su hogar inmediatamente recibieron el bautismo del Espíritu Santo. Pedro y los otros con él supieron que los gentiles eran llenos del Espíritu porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Hechos 10:46. Cuando Pedro regresa a Jerusalén, algunos creyentes judíos pidieron una explicación y Pedro les contó la historia completa y los creyentes judíos alabaron a Dios por conceder salvación a los gentiles. Hechos 11:1-18. Y esta sección de Hechos concluye con el milagroso escape de prisión de Pedro en Hechos 12. Después de la muerte de Santiago, el hermano de Juan, Herodes Agripa I encarceló a Pedro. Y en la víspera del juicio público de Pedro, mientras la iglesia en Jerusalén oraba enardecidamente, un ángel liberó a Pedro de las cadenas y lo sacó fuera de la prisión a través de las puertas de la ciudad. Los creyentes quedaron atónitos cuando él llegó a la casa donde estaban reunidos. Hechos 12:16. Dios había contestado sus oraciones de una manera en la que ellos nunca se hubieran esperado. Pedro luego se fue a un lugar más seguro. El siguiente tema clave es testificar hasta lo último de la tierra, que tiene base Hechos 13:28. Hagamos un pequeño repaso de lo que encontramos a través de esos capítulos. De testificar a los judíos en Jerusalén, Hechos desde el 1 hasta el 7, y a los samaritanos y gentiles en Judea, Hechos 8 hasta el 12, Hechos se traslada a testificar entre los gentiles en otras partes del mundo conocido, desde el capítulo 13 hasta el 28, y Lucas dedica la mayor parte de Hechos a este ministerio, que dirigieron Pablo y muchos colaboradores. Encontramos primero el ministerio de Bernabé en Antioquía. Hechos 11:19 explica que la persecución ayudó a esparcir el evangelio desde Jerusalén hasta Fenecia, hasta Chipre y hasta Antioquía de Siria. Y aunque Hechos no especifica los nombres de los que testificaron en Antioquía, sabemos que los creyentes que estaban llenos con el Espíritu testificaban de Jesús. Tal es el caso en Antioquía, resultando en la conversión de muchos griegos. La iglesia en Jerusalén mandó a Bernabé a supervisar la situación y a enseñar a los creyentes en Antioquía. Con el apoyo de Bernabé, esta ciudad más tarde llegó a ser la central para mandar misioneros a los gentiles. Fue en Antioquía que los creyentes se les llamó por primera vez cristianos. Esto lo hallamos en Hechos 11:26. Después de un tiempo, Bernabé viajó de Antioquía hasta Tarso en busca de Pablo, y juntos Bernabé y Pablo regresaron a Antioquía y enseñaron a los creyentes allí por un año, fortaleciendo la iglesia. Cuando los cristianos gentiles en Antioquía supieron que los creyentes judíos habían sufrido de una hambruna severa, mandaron a Bernabé y a Pablo a los líderes de Jerusalén con una ofrenda de ayuda. Esto en Hechos 11:27. Los dos maestros después volvieron a Antioquía. Nos encontramos también los 3 viajes misioneros de Pablo, mis hermanos. Más adelante el Espíritu Santo llama a Bernabé y a Pablo a un nuevo ministerio de misiones, esto en Hechos capítulo 13, y es digno de recalcar que estos 2 misioneros son primero referidos como Bernabé y Saulo, con Bernabé a la cabecera. Sin embargo, de Hechos 13:13 en adelante, Pablo parece tomar la delantera y es él generalmente nombrado primero. De esta manera comenzaron los 3 viajes misioneros de Pablo. El primer viaje misionero de Pablo se centró principalmente en la provincia de Galacia, en los capítulos 13 al capítulo 14. El segundo viaje misionero de Pablo lo llevó a través de Galacia a las provincias de Macedonia y de Acaya, y esto en el capítulo 15 hasta el 18. Y nótese que en su segundo viaje Pablo visitó la mayoría de los lugares que visitó en el primer viaje. En el tercer viaje misionero de Pablo abarcó varios lugares, y eso lo encuentra en Hechos 18 hasta el 21. Él visitó las grandes ciudades de Filipos, Tesalónica, Corinto, y después pasó 2 años en la ciudad de Éfeso. Los que tienen el libro podrán ver las imágenes o los mapas que se encuentra ahí. Si no lo tiene, busque también en internet algunos de los mapas de los viajes misioneros de Pablo. Pero mis hermanos, a lo largo de sus viajes, Pablo ministró en muchas situaciones. Por lo general, él predicaba primero a los judíos, con frecuencia en sus sinagogas,
y después a los gentiles. Para los judíos basaba su mensaje en las escrituras del Antiguo Testamento. Con su conocimiento del Dios único del Antiguo Testamento, Pablo podría hacer conexiones directas a Jesús el Mesías. Así, sus discursos a los judíos eran cristocéntricos, y en otras ocasiones Pablo predicaba a los gentiles que no conocían las escrituras judías o al Dios de Israel. Para ellos, Pablo frecuentemente empezaba su mensaje con descripciones de la naturaleza y carácter de Dios, y estos mensajes son considerados teocéntricos. Después de revelar el único Dios, Pablo podría presentarles a Jesús, el Hijo de Dios. Sus sermones a veces describían un objeto o situación que sus oyentes podrían fácilmente identificar. Es siempre prudente comenzar a hablar con las personas de algo que conocen. Relacionar una nueva verdad a viejas ideas es la clave en cambiar las creencias de la persona. Durante el periodo de 10 años de los 3 viajes misioneros de Pablo, él fundó muchas iglesias mientras que viajaba. Más tarde, Pablo le dijo a los cristianos romanos, desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Mire, le comparto algunas de las cosas más destacadas de los 3 viajes misioneros de Pablo. Por ejemplo, en el capítulo 13, cuando llega a Chipre, vemos que Elimas fue cegado, Sergio Pablo, el procónsul, creyó en Jesús. En Listra, en el capítulo 14, Pablo sanó a un cojo, Bernabé y Pablo fueron adorados, Pablo fue apedreado. Eso durante el primer viaje. En el segundo viaje, en Atenas, por ejemplo, en el capítulo 17, vemos que Pablo predicó y Timoteo y Silas se juntaron nuevamente con Pablo. Pablo mandó a Timoteo de vuelta a Tesalónica y a Silas a otro lugar. En Éfeso, Priscila y Aquila acompañaron a Pablo a Éfeso y ellos permanecieron allí, en el capítulo 18. Ya en su tercer viaje misionero, en Éfeso, en el capítulo 19, 12 hombres recibieron el Espíritu. Pablo predicó en la escuela de Tirano. 7 hijos de Seba trataron de echar fuera demonios. Los convertidos quemaron sus libros de magia y Demetrio condujo una revuelta. Pablo pasó 2 años y 3 meses ahí en Éfeso. Y en Tiro, por ejemplo, Pablo es advertido de no ir a Jerusalén, esto en el capítulo 21. Y en el capítulo 20, en Mileto, Pablo se despidió de los ancianos de Éfeso. El tercer viaje misionero de Pablo, mis hermanos, terminó con su última visita a Jerusalén. Allí los judíos trataron de matarle, pero su vida fue salva cuando los romanos lo arrestaron y tuvieron en guardia. Como resultado, Pablo pasó años en prisión, tanto en Cesarea como en Roma. El último tema clave de la lección es el encarcelamiento de Pablo. La sección final de Hechos trata la experiencia de Pablo como un prisionero. Primero se enfrentó a los líderes judíos en Jerusalén, Hechos 22 y 23. Más tarde fue juzgado en Cesarea. En Cesarea se presentó ante Félix, ante Festo y también a Herodes Agripa II. Esto en el capítulo 24 al 26, antes de ser llevado finalmente a Roma. Pablo enfrentó muchos peligros mientras que viajaba a Roma, incluyendo un naufragio en el capítulo 27 al 28. En Roma, aún bajo arresto, arrendó una casa, pero fue supervisado por un guardia. Sin embargo, a Pablo se le permitía predicar y enseñar. Incluso algunos de la casa de César escucharon y recibieron las buenas nuevas de salvación. Así leemos de Filipenses 4:22. De esta manera, mis hermanos, Lucas proporciona algo de la historia de los primeros 30 años de la iglesia. Desde los primeros pocos judíos creyentes en el aposento alto, el poder del Espíritu capacitó a la iglesia a crecer y esparcirse hasta lo último de la tierra. Hechos cierra cuando el Evangelio llega a Roma. Para entonces la iglesia tenía miles de miembros que incluían a creyentes de muchas razas y naciones. La difusión del Evangelio a través del poder del Espíritu Santo continúa hoy. En el día de Pentecostés, 3,000 se unieron a la iglesia. Hoy más de 10,000 vienen a Cristo cada día, debido a avivamientos en África, al noroeste de Asia, América Latina y muchos otros lugares. Cada región del mundo puede agregar a la historia a medida de que los hechos del Espíritu Santo continúen. Así terminamos esta lección 4.3 y damos también final a nuestro capítulo 4, titulado El libro de los Hechos, y también estamos dando cierre a toda la unidad, mis hermanos, los evangelios y los hechos. Dios les bendiga.